Shavua Tov Boraj, bienvenidos a nuestro encuentro sobre Ilhot Teshuvah, Harambam. Estamos ya transitando la última parte de Sefer Hamadá, como les decíamos, estamos cerrando el primer libro de los 14 de Harambam. Y esto obviamente es un aliciente como para poder darnos fuerzas para seguir estudiando. Felicitarlos a todos y agradecerles por vuestra puntualidad y por acompañarnos. Que tengamos entonces una buena semana. Besorot Tovot. Esta es una semana particularmente significativa para todos nosotros, los que vivimos aquí en Ra'anana y en particular quienes integramos desde hace casi ya 4 años, 3 años y medio y un poquito más, la comunidad Torah Behaim. Mañana a esta hora ya estaremos finalizando tal vez la Hnasat Sefer Torah, el ingreso del primer Sefer Torah de la comunidad, y obviamente la sensación de plenitud acompaña toda una realidad ni siquiera soñada, pero para nosotros la podemos abrazar aquí y los estrechamos a ustedes en ese abrazo, a los que están bien cerca y a los que están un poco más lejos, diciéndoles que acá en Ra'anana tienen una casa, tienen una familia, tienen una comunidad. Hay un Sefer Torah que ya nos pertenece y eso nos hace sentirnos más todavía poseedores de la Brajá de Eretz Israel y de Medinat Israel. La Torah de Eretz Israel, dicen los Jajamim, la Israel más que cualquier otra Torah. Por cierto, y tenemos el mérito como comunidad y como individuos de tener esa sagrada Torah con nosotros. Así que, Shenizke, Lilmot Ulelamda, que tengamos el mérito de estudiarla y de enseñarla. Como decimos cada mañana, Betem Belibenu Binah, que nos den en el corazón la capacidad de comprender, Leavin, para entender la Torah, Lehaskil, poder cobrar inteligencia, Lilmot, Lishmoa, para comprender y escuchar, Lilmot Ulelamed, para poder enseñar y para poder aprender y para poder lishmor, para poder guardarla y la azot y cumplirla. El kol divrei Talmud Toratejá, todas las palabras de tu Torah, y fundamentalmente que se cumpla la última parte de la tefilá, que es Be'ahava, que sea ante todo y por sobre todo con mucho amor. Una mitzvah, decía el Rambam, tiene el escenario de la teshuvah, y esa mitzvah es Sheyashuva Hotem Het'o Lifnei Hashem Beitbadeh, que el pecador, que aquella persona que ha ingresado en esa dimensión de la transgresión, pueda realmente considerar lo que ha hecho, volver de su transgresión y poder, obviamente, confesarse, quiere decir decirlo con boca llena. La importancia de la teshuvah no solamente está en el hecho del arrepentimiento, sino en la verbalización del arrepentimiento, y ese no es un tema menor. El segundo capítulo que vamos a empezar hoy, Be'ezrat Hashem, dice, Ezoi Teshuvah Gemurah. Aquí el Rambam ya nos lleva a un plano no de lo absoluto, pero sí, para hablar de Teshuvah, hay que hablar de cuando le pedimos a Kadosh Baruj Hu, en la plegaria cotidiana, le decimos a Shivenu Avinu de la Teja, Bekarevenu Makienu la Abodateja, Beahazirenu Bichuvah, Shelema Lefaneja. Todos los días pedimos lo mismo, 3 veces al día. Haznos retornar a Shivenu Avinu de Torateja, tu Torah, Bekarevenu Makienu la Abodateja. Acércanos a tu aboda, que podamos realmente sentir la proximidad tuya y nuestra proximidad hacia ti en todo lo que es nuestra aboda. Y haznos retornar en Teshuvah Shelema. Uno de los pocos conceptos que tiene asociado el concepto de Shalem es la Teshuvah. Y tal vez podamos aplicar el concepto de Shalem a Gamur. Quiere decir cuando verdaderamente esa Teshuvah alcanza la dimensión de ser completa. ¿Y qué quiere decir completa? Quiere decir que es absoluta. Harambam nos trae aquí un escenario cotidiano, un escenario simple,
aunque también es un escenario complejo, por lo menos para reconocer. Dice el Rambam, es el caso en el que se presenta a una persona un pecado que cometió y tiene la posibilidad de realizarlo nuevamente. Sin embargo, se aleja y no lo hace debido a su arrepentimiento, no por miedo ni por debilidad. O sea, aquí el Rambam plantea no solamente la hipótesis, ahora va a traer realmente la tesis de él, que es su caso. Pero ante todo, vean ustedes el enunciado. Es el caso en el que se presenta una persona un pecado que cometió, quiere decir que ya estoy familiarizado con él, no es nuevo, y tiene la posibilidad de realizarlo nuevamente. Quiere decir, se dan las mismas condiciones y lo puedo realizar nuevamente. Pero aquí aparece una diferencia. Parash velo asami pnei teshuvah, que quiere decir que esa persona se aleja, parash, lo abandona y no lo hace debido a su arrepentimiento. ¿Qué significa no lo hace debido a su arrepentimiento? Porque esa persona, como estudiamos la semana pasada, gamar belivó. Gamar belivó quiere decir ha tomado una decisión íntima en su corazón. Lahzor b'teshuvah shlema quiere decir volver en teshuvah completa. Hay, obviamente, un proceso de crecimiento genuino, ¿no es cierto? Ese ligmor balev representa, bueno, en cuánto puedo yo sincerarme en mi corazón y eventualmente pedirle a Kadosh Baruj Hu que me ayude en ese propósito y no volver a reincidir en lo que hice. Pero dice el Rambam, agrega, para mí estaría, para ustedes también, estaría ya sobrado el concepto, ya se abandonó, hizo Teshuvah Gemorá. ¿Por qué dice después? No por miedo ni por debilidad. Lo me irá velo mi kishlon koach. ¿Qué quiere decir? No deja de hacer eso porque tiene temor de alguien en particular, no del Kadosh Baruj Hu, sino de un factor social o humano, o eventualmente puede tener también debilidad. Quiere decir la debilidad corporal. Quiere decir su cuerpo no le da para cometer tal transgresión. ¿A qué caso nos referimos? Entonces a Harambam lo dice muy simple, a una persona que cohabitó pecaminosamente con una mujer. Quiere decir, va al Isha Be'avera, a una mujer eventualmente que no es la suya. O sea, que en última instancia, Ulahar Zman Nitiajetima, ¿qué hizo? Entonces, si luego de un tiempo una persona que cohabitó pecaminosamente con una mujer y luego de un tiempo sucede que vuelve a encontrarse junto con ella. O sea, Nitiajed Ima. Quiere decir, se encuentran en un mismo lugar, Bemikre, o sea, casualmente, no quedaron en encontrarse nuevamente. Sintiendo la misma atracción por ella, quiere decir, Omed be Ahabatoba, sigue teniendo ese amor por ella, y poseyendo las mismas fuerzas físicas que antes, quiere decir, Ubekoach Gufo, esa persona no es que pasó ahora una enfermedad, Dios no permita, y entonces está más debilitado y por eso no tiene ganas, no tiene voluntad. Ubamediná She'abarba, y estando en el mismo país donde pecó anteriormente. Quiere decir, se encuentra en la misma situación, en las mismas condiciones que estaba cuando pasó la transgresión. ¿Y qué hace? Y se aleja y no comete el pecado. Entonces, ¿qué hace? Parash velo avar. Ustedes se darán cuenta que Harambam utiliza el espacio más común, para decirlo de una u otra manera, en la cual la persona puede reincidir eventualmente y por lo tanto todas son las justificaciones, ¿no? Entonces dice, se aleja y no comete el pecado. Entonces acá el Rambam nos dice, Zeu Baal Teshuvah Gemura. Esa es una persona que es un Baal Teshuvah.
y se arrepintió por completo. Y entonces trae al rey Shelomó, que dice en su Kohelet, esto es lo declarado por el rey Shelomó, Uzchor et boreja bieme bejuroteja. Recuerda a tu Creador cuando seas joven, dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué quiere decir bejuroteja? Como dijeron nuestros Jajamim, la Gemara de Shabbat, 121, 120, no me recuerdo en este momento, 151, no 121, 151. Hace עת שאתה מוצא ומצוי לך בעידן בידיך. Dice, haz un tiempo y un testigo, que tú estás presente en él y ese tiempo también está en tus manos. Quiere decir, recuerda a tu Creador cuando seas joven. Hace que todos los tiempos estén en tus manos. Porque el pasuk termina diciendo, Ad asher lo yabou yemei ra'a, hasta que no sea que lleguen los días del mal, ve'igiu shanim asher tomar, y lleguen años en los cuales tú digas, en li jefetz, ya no tengo deseo de todo esto. O sea, recuerda a tu Creador cuando seas joven. Quiere decir, cuando estás en toda tu potencia. Porque los otros días van a llegar. Indefectiblemente van a llegar. Y por eso la Gemara dice, Hace ad shata motze umatzui leja beaidan beyadeja. Quiere decir, haz todo en cuanto y en tanto esté en tus manos. Cuando el dominio esté en tus manos. Pero después de eso, ya obviamente uno olvidó, ya perdió sus fuerzas. Un hermosísimo pasuk de Kohelet. Y dice el Rambam, y si la persona no se arrepiente sino cuando es anciana, quiere decir cuando ya ha perdido sus fuerzas, o en el tiempo que ya no puede cometer lo que hizo antes, a pesar de que el arrepentimiento, la teshuvá, no es un arrepentimiento de excelencia, dice Rambam, en hebreo dice teshuvá me'aulá, me'aulá de ma'al, de ma'alá, quiere decir que no es una teshuvá elevada de excelencia porque le alcanza en una época de la vida donde eventualmente ya la persona no tiene interés, ya no tiene fuerzas, ya no le llama tanto la atención. Entonces, cuando dice la Gemara, estudiamos ya en Avodah Zará, Ashre ish yareh et Hashem, feliz del hombre temeroso de Dios, dice David Amelech en sus Teilim. La Gemara de Avodah Zará dice, Ashre ish velo isha. Dice, ¿qué significa feliz el hombre? ¿O el hombre masculino y no la mujer? Entonces dice la Gemara, Ela Ashre mi she'oseh teshuvah keshehu ish. Feliz de aquel que hace teshuvah cuando es ish. El ish no representa el género. El ish representa la condición, la gevurah, la fuerza, la potencia. Entonces incluye al hombre y a la mujer. Feliz de aquel que puede hacer teshuvah cuando está en el total, en la posesión total de sus fuerzas. Y esto es lo principal. Es lo que dice Shelomo Amelech. Uzchor et boreja bimei bejuroteja. Que recuerdes a tu Creador en los días de tu mocedad, en los días de tu juventud. Pero así todo, si tú haces teshuvah en la época de la ancianidad, no se considera me'aulá. Pero dice, le es beneficioso. Mo'elet hilo. Y a esa persona también se le considera como una persona Baal Teshuvah, como una persona arrepentida. Que no quede dudas, dice Rambam. Incluso alguien que cometió pecados toda su vida. Aquí entramos en otra dimensión. Aquí entramos en la dimensión del Abar Kol Yamav. Es un Abarian, un transgresor compulsivo. No importa lo que haga. Pero se arrepiente en el momento de su muerte. Quiere decir que va a hacer teshuvah
en el día de su muerte, Beyom Mitato, y muere arrepentido, Umet Bechubato, atención, todos sus pecados son perdonados. Mohalim lo kol abonotav. Como se declara, dice el mismo lugar de Coelet, maravilloso pasuk, Adasher lo techshach hashemesh. Miren qué lindo versículo. Hasta que el sol no se haya oscurecido. Veaor beayareach bakochavim. Y están la luz y la luna y las estrellas. Beshavu, Heabim Ahar Agashem. Y vuelvan las nubes después de la lluvia. Volver las nubes después de la lluvia se refiere específicamente al día de la muerte. Por lo tanto, cuando el sol se oscurece y la luz y la luna y las estrellas, todo pasa a ser oscuro y vuelven las nubes después de la lluvia, ese es el tiempo del fallecimiento. Y de una u otra manera, dice cita el Rambam, todos los pecados son perdonados. Y esto me parece muy, muy fuerte. Miklal sheim zachar bor'o beshav kodem sheyamut, nislachlo. Por lo tanto, el Rambam dice que la expresión que el sol no se haya oscurecido alude al día de la muerte. De esto se deduce que si recuerda a su creador y se arrepiente antes de morir, es perdonado. O sea, benislachlo. Entonces, dice la Gemara, Elu reshaim gemurim shebe Israel. Estos son los malvados absolutos en Israel. Shemachnisim yagon va'anacha belibam. Que de repente ingresan en su corazón ese dolor, esa pena, esa congoja. Quiere decir, se arrepienten. Mitjartim. Beshah shenichnasim lebeit olamam bishvil ma'asim she'asu. En el momento que ingresan en su mundo, quiere decir en su mundo metaterrenal, a causa de las acciones que hicieron, Im Hazru be'asu teshuvah, dice la Gemara. El Yalkut, Shimoni, perdón. Dice, Besha'ah shenichnasim lebeit olamam, Im Hazru be'asu teshuvah, si se arrepintieron e hicieron teshuvah, umetu mitoch teshuvah, y murieron como parte de ese arrepentimiento sincero, en Benei Olam Abba. Esa gente, a pesar de cómo fue toda la vida, a nuestros ojos, por supuesto, no tiene perdón. A los ojos de Akadosh Baruj Hu, ya le concede un lugar en el Olam Abba, para que sepamos cuántos años luz hay entre nuestros estigmas humanos, sociales, y lo que es el Gesed de Akadosh Baruj Hu. Esa es la diferencia. Ahora bien, se pregunta el Rambam, Uma y Teshuvah. Ahora sí entra en el escenario propio de la Teshuvah y se pregunta entonces, muy bien, ¿en qué consiste? ¿Qué es la Teshuvah? Y ahora llegan no las definiciones, sino cómo son los caminos que el Rambam describe en forma magnífica, como para no dejar ningún aspecto librado al azar. ¿En qué consiste la Teshuvah? Uma y Teshuvah. Dice primero, en que se aleje el pecador de su pecado. Y lo expulse de su pensamiento. El tema de la actitud, queridos amigos, es uno de los aspectos centrales en el ser humano. Porque está el pecado, es cierto, parte de lo involuntario, uno no pretendió y bueno, le salió mal. Pero hay un nivel que agrega ya la dimensión de la transgresión, que es el ahabón, que es la alevosía. Es decir, cuando yo hago las cosas a sabiendas. Yo sé que está mal y lo hago igual. Pero hay un tercer nivel. Uno es hate, lo involuntario. El otro es el ahabón, ¿no?
que es la alevosía, quiere decir la intencionalidad que yo pongo en lo que hago, en este caso para mal. Y el tercer nivel se llama Pesha, Peishin Ain. El Pesha no es ni lo no intencional ni lo preterintencional, sino que es la actitud. Quiere decir que yo pienso todo el día. Machshavot libo rak ra'a kol hayom. Así lo define eventualmente la Sagrada Torá cuando hablaba el Borei Olam acerca del hombre en su debacle prediluviana. Machshavot libo rak ra'a kol hayom. El pensamiento de su corazón es solamente malo todo el día. Por eso es que se aleje de su pecado, que lo expulse de su pensamiento. Y ahora viene el tercer proceso. Beigmor belibó shelo yaseh od, decidiendo en su corazón, gamar belibó, que no lo cometerá nuevamente. Esta conexión entre lo mental y lo sensible del pensamiento activo, quiere decir, aquí están Rabot Mahashavot Belevish, como dice el rey David. Acá están los muchos pensamientos, las muchas elucubraciones, aquí pasa toda la fábrica. Pero lo que hacemos definitivamente tiene que ver con el corazón. Y por lo tanto, ante la actitud y la ejecución del corazón, Harambam dice que tiene que terminar, decidir en su corazón, que no lo cometerá nuevamente. Y cita al profeta Yeshaya, que dice, Ya'azov Rashad Arko, Beish Aben Ma'alolatav. Quiere decir que el hombre abandonará el réprobo su camino. Además, dice, no solamente tiene que hacer esto, sino que tiene que hacer un proceso más profundo, más interior todavía. Y además deberá apenarse por lo cometido. Y Tanajem al She'abar. También me debe producir algún dolor lo que yo hice. No es que me pasó por mí por fuera. Por supuesto que la transgresión, obviamente, se hace con pasión. Así como uno hace una mitzvah con pasión, la transgresión también. Así como uno hace una mitzvah con alegría, la transgresión también. Nadie vaya a pensar que la persona sufre cuando hace algo malo. No, lo busca, lo quiere hacer. Ahora, lo que dice Rambam, la novedad es que una vez que yo me arrepiento de eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que también apenarse por lo que cometí. Eso es una mayor conciencia todavía. Conciencia moral. Como se declara, Aharei Shubi Nihamti. Maravilloso, el profeta Jeremías. Ki Aharei Shubi Nihamti. Porque después de que yo he vuelto, entonces ahora me apené. Nihamti viene de Nehamá, viene de Leit Nahem, no solamente de arrepentirse, sino también de algo que me ha producido a mí un malestar espiritual profundo. Y luego, Beyaid testificará sobre aquel que conoce lo recóndito, quiere decir, tiene que hablarle a su creador. Yaid. Tiene que testificar ante su creador. Tiene que tomarlo como testigo a su creador y decir que no ha de volver a cometer nunca este pecado. Quiere decir, Shelo yashuv lezeachet leolam. Aquí aparece en el hebreo que conoce lo recóndito. Yodea ta'alumot. Así como decimos en el Ana Bejoach. El final de Ana Bejoach, la preciosísima oración de Rabbi Nehunia ben Akané. Shabbatenu kabel ushma tza'akatenu yodea ta'alumot. Shabbatenu kabel. Te pedimos, te rogamos que acepte nuestro clamor. Ushma tza'akatenu, escucha nuestro grito de dolor. Yodea ta'alumot. Tú que conoces lo recóndito, como nadie. Borei Olam conoce lo recóndito dentro de mí, en cada uno de nosotros, y por lo tanto, delante de él.
No hay otra confesión más simple y más contundente que delante de él. Y no hay otra. No hay rabino que alcance en este caso. Es más, sería una transgresión mayor. Uno puede plantear una dificultad, uno puede plantear un problema. Pero después, solamente con el Boreo Olam, el tema de su vidui. ¿Cómo se declara? Y dice el profeta Oshea, en el párrafo esencial de la Teshuvá, no se dirá más, Velo nomar od Elohenu lemaaseh yadenu. Ya no vamos a decir más, Elohenu lemaaseh yadenu. Nunca vamos a llamar, no me gusta la traducción que está aquí, dice, no diremos más Elohenu, no diremos más Hashem nuestro Dios, o nuestro Dios, lemaaseh yadenu, a la obra de nuestras manos. Esto es lo que Oshea declara, denuncia en el pueblo judío, que se hacen ídolos por cada cosa que piensan, que sienten, que tienen miedo. Lo nomar od Elohenu lemaaseh yadenu. Vamos a parar definitivamente de deificar nuestros temores. Debe también confesarse de palabra. Y ahí aparece entonces el vidui y declarar todo aquello que decidió en su corazón. Muy bien, esa es la segunda alajá, bien contundente del Rambam en el día de hoy, no solamente práctico. Entonces llega la tercera alajá y nos dice, todo aquel que se confiesa de palabra, o sea que todo aquel que dice con su boca, Velo gamar belibola azov, y no decidió en su corazón abandonar sus pecados, es considerado como alguien que se sumerge en un baño ritual en una mikvé, tomando un objeto impuro en su mano. Tobel Besheretz Veyado. Así dice la Gemara. Es decir, Tobel Sheretz Veyado. Y en caso tal, la inmersión no le será útil y no lo será hasta que le arroje lo que tomó. Quiere decir que no me puedo poner en la mikvé con un reptil impuro. Hasta que no lo deje, no me voy a purificar. Entonces, si yo no me confieso, dice Rambam, si no me confieso, pero no decido en mi interior, no es una decisión sana, total de mi corazón, entonces de nada me sirve eso. Así se declara entonces, dice Rambam, Umodé be'ozev yeruham. El que reconoce que pecó, modé, be'ozev, y abandona la transgresión, esa persona dice yeruham, esa persona que será yeruham, será perdonada o será considerada por el Todopoderoso. El yeruham eventualmente tiene que ver con rahamim, tiene que ver con la compasión, con el amor del Creador hacia ese hombre. Y es aquí donde el Rambam nos dice, en esta tercera alajá, un poquitito más adelante, Betzarich lifrot et achet. ¿Qué quiere decir? Aquí se impone que la persona no solamente tiene que reconocer con su boca que ha pecado, sino que es necesario, dice el Rambam, detallar la transgresión, detallar el pecado. O sea, así como estudiamos en este Shabbat Perashat Ki Tisa, dice Moshe Rabenu, delante del Borei Olam, Ana hata ha'am hazeh hata'a gedolah, vaya'asu lahem Elohei zahav. Ha pecado este pueblo, un gran pecado, y han hecho para ellos un ídolo de oro. ¿Acaso no sabía el Borei Olam lo que habían hecho? ¿Sí? Akadosh Baruj Hu se lo anunció. Y entonces Moshe Rabenu aprende de todo esto y también le va a decir al pueblo, Atem hatatem hata'a gedolah. Entonces hay que saber muy bien, dice a Rambam, cómo poder eventualmente llegar a esa declaración de lo más sincera. Veamos el llamado 201. Gracias por colocarlo. Esto que tiene la persona que detallar el pecado.
debe expresarlo oralmente. El detallar significa decirlo oralmente. ¿Qué es lo que tiene que decir? Este pecado he cometido. O sea, tiene que lifrot o lefaret et ajet. Quiere decir, esa persona tiene que expresar het ploni hatati. Este pecado X yo lo he cometido. La fuente está en el Tratado de Yomá, como ustedes ven, según la opinión de Rabbi Yehuda ben Baba. Sin embargo, el Tur, quiere decir la obra Arbaat Turim, que es el precursor de nuestro Shulchan Aruch de Marán, el Arbaat Turim lo escribió Rabbeinu Yaakov ben Asher, que es el Baal HaTurim, justamente el comentarista bíblico llamado Baal HaTurim. Él escribió los Arbaat Turim, y en este caso el Tur Ora Haim, en el 607, opina como Rabbi Akiva que no es necesario detallar y simplemente así determina la ley. Quiere decir que en última instancia el Tur sostiene como Rabbi Akiva de Tzarich Lifrot. Y así es la halajá en realidad. Pero basta que diga la persona, Hatati, Abiti, Payati, he pecado, he sido insolente, Payati, he tenido la actitud negativa, ¿no? Ahí están los tres niveles, Hatati, Abiti, Payati. Entonces no hace falta explicar qué es lo que hice específicamente, pero mencionando la transgresión. Muy bien. Ahora el Rambam nos lleva hacia un camino muy singular, Midarkei Ateshuvah. Hermosa expresión de los senderos del arrepentimiento. ¿Cómo es que debo continuar en este camino? Que el arrepentido clame delante del Eterno constantemente con llanto y súplicas. Quiere decir, Rambam dice, acá se plantea ya una necesidad de que una vez que yo pude tomar conciencia de lo que hice y delante de quién lo hice y de cuánto estoy arrepentido de lo que hice, entonces se impone aquí que la persona pueda eventualmente alcanzar esos darkei ateshuvah. Los caminos, son plural los caminos. Que el arrepentido clame delante del Eterno constantemente. Tzoek tamit. Ese clamor significa un clamor que nace del dolor. Bibji utahanunim. Con llanto y con súplicas. ¿Qué más? Beoset tzedakah kefi koho. También tiene que hacer beneficencia, tzedakah según sus posibilidades. Que quede claro. No tiene que esforzarse más. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto puede la persona? Y entonces, Harambam, en Ilhot Matanot La'aniim, en las leyes que regulan los regalos a los pobres, allí el Rambam dice, Bekama, Ad Hamishit Nechasav, Mitzvah Min HaMubchar. Hasta la quinta parte de sus bienes, un 20%, es la mitzvah selecta. Echad Be'asara Min Nechasav Benoni. Un 10% de sus bienes es una persona intermedia. Pajot Mikan, menos de una décima parte, es Ain Raha, es un mal ojo. O sea que, como dijeron la Gemara, Amebazvez, Ali Balvez, Yoter Mihomesh. La persona que va a darse de acá no debe darse de acá más de un 20%. O sea que eso es demasiado. Pero un 10% es nomás Beinoni. Entonces, darse de acá de acuerdo a sus posibilidades y, dice Rambam, se aleje mucho. No que se aleje mucho de aquello en lo que pecó. O sea, que no se vuelva a exponer a lo que él se ha pecado anteriormente. Y eso también es un tema importante. ¿Ok? Entonces, si yo soy una persona, como estudiamos en el Hot de Ot, Dios no permite, una persona soberbia, un corazón altivo, entonces tiene, Inhog Atzmo, decía en aquel momento, Bebizayon Arbe, que se trata a sí mismo con mucho desprecio, que se siente debajo de todo, que se vista con ropas que realmente denigran a quien las visten. Y de esa manera la persona va a sentir el proceso diferencial. Que cambie su nombre. Miren qué interesante. También Meshané Shemo, quiere decir que sea llamado con otro nombre.
También el cambio de nombre va a ayudar a la persona a que ya no es él, que declare que ahora es otra persona y no el mismo que hizo aquellas acciones y que cambie toda su conducta. Bueno, Meshané Ma'asav Kulam, cambia todas sus acciones, para bien y para senderos correctos. Además, dice Harambam, Golé mi como. Bueno, dice que Golé mi como, se exilia de su lugar. Rabbi Yitzhak dice en la Gemara de Rosh Hashanah, como ustedes ven en el llamado 202, 4 cosas, Arba de Barim, Mekaraim, Gezar Dino Sheladam. 4 cosas en un humano decreto que deben aplicarse sobre una persona, y estas son la beneficencia, la tzedaká, como dice, tzedaká tatzil mimavet, la beneficencia salvará de la muerte, estoy leyendo el 202, el clamor, la tzeaká, como declara, y clamaron a Hashem en sus penurias, Vaisaku el Hashem batzar laem, umimetzukotehem yotziem, y él los sacó de sus desgracias. El cambio de nombre, Shinui Hashem, como leemos, Sarai Ishteja, no te creas más Sarai Kim Sará, ¿se acuerdan? El llamado de Sará como Sarai era y Sará quedó. Y se declara después, la bendije y también le di un hijo, te di un hijo de ella. Babarejea, etc. Y el cambio de conducta, Shinui Maaseh, tal como se declara, Vayar Elohim, vio el Todopoderoso sus conductas y se arrepintió Dios de la tragedia, como fue con los habitantes de la ciudad de Nínive. Hay quien dice también que al cambiar de lugar, Shinui Makom, como le dijo Abraham, vete de tu tierra, Lej Lejá, Ve Eshale Goigador. O sea que tenemos 4 aspectos que cambian a la persona y también un quinto aspecto que en este caso obviamente también incrementan toda la realidad de esta persona. Perdón, un minutito. Muy bien, perdón. Sigue Harambam en este apasionante capítulo. Todos son muy apasionantes, pero este del Hot Teshuvah son fantásticos. Beshevach Gadol Lashav. Alabado es el arrepentido, que confiesa sus pecados públicamente y les declara sus delitos. Y descubre las transgresiones para con el prójimo ante otras personas y les dice: ciertamente he pecado contra tal persona y he hecho así contra él, y hoy me he arrepentido. Esta es la grandeza del hombre que hace teshuvah. No se humilla, es humilde, reconoce públicamente que estuvo mal, y de una u otra manera eso habla de la grandeza de ese hombre. Mientras que está el otro aspecto, el que está enfrente, mientras que todo aquel que se enorgullece y no declara sus pecados, sino que los oculta, su arrepentimiento no es completo. Como se declara, dice el libro de Mishlei, Mejase Pesha'av lo yatzliach. El que oculta sus pecados no tendrá éxito. Mejase, Bekisui, lo cubre. Entonces, Rambam opta por decirnos, mira, mientras más shakuf, mientras más transparente la persona pueda ser, los otros lo ven como debilidad. Es cierto. La sociedad lo vive como la debilidad del hombre. Rambam lo vive como la fortaleza. Cuán fuerte o cuán débiles somos, no pasa por la fuerza física. Pasa por el impacto moral que logramos establecer en nuestro medio. Ante todo en el hogar. Ese es el primer lugar donde hay que reconocer que uno estuvo mal. Y ahí es donde se debe pedir ante todo el perdón. Es con los propios a veces que nos equivocamos más que con los ajenos. Y equivocarse, mejor dicho, pedir perdón a los ajenos parece una tarea más fácil. Pero poder pedir perdón a quien vive conmigo en mi casa todos los días, 24 horas, me levanto con él y me acuesto con él,
De una u otra manera, esa es la grandeza. ¿A qué nos referimos? Dice Harambam, Bame de Barima morir. En el sentido que tengo que confesarme públicamente y dar a saber mis pecados. A los pecados cometidos contra el prójimo. O sea, Ben Adam le Javeró. Sin embargo, no es necesario que declare públicamente los pecados cometidos contra Dios. Mejor. Quiere decir, aquellos que yo hice para con mi Creador, no los tengo que lefarse, no los tengo que decir. Por el contrario, si yo digo esa actitud que tuve para con el Creador, eso es una desvergüenza. Desvergüenza es azut panim. Eso es osadía, lo llama Rambam. Para él si los descubre. Y por lo tanto, debe arrepentirse frente a Dios y detalla sus pecados delante de él. Y se confiesa por ellos públicamente de forma general. El Tajanún, que decimos todos los días. Es una bondad que no revele sus pecados, como se declara, dice el rey David en su libro de Teilim, Ashere Nesui Pesha Kesui Hata'am. Feliz al que le perdonaron sus delitos, aquel cuyo pecado permanece oculto. Entonces, de una u otra manera, esto es lo importante. Está cubierto, ¿no? Permanece oculto. Muy bien. Entonces, el Rambam ya nos introdujo los caminos de la Teshuvá, el valor intrínseco de cómo alcanzar una verdadera Teshuvá, y nos está guiando lentamente hacia la visualización del ideal de la Teshuvá, que no es un proceso mecánico, como ustedes se dan cuenta. Perdón. Está lejos de ser un proceso mecánico. Es un proceso activo que tiene como escenario mi persona. Dice Rambam en la sexta halajá, a pesar de que el arrepentimiento y el clamor son benéficos en todo momento, es decir, siempre uno puede tomar esta actitud, no tiene que esperar un día, no tiene que esperar 2 días. Todos los días del año están para la teshuvá y la tzeaka. Siempre. No hay que esperar un día especial. Sin embargo, dice, en los 10 días que van desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur son mucho más benéficos. Está hablando de Aseret Yemei Teshuvah, los 10 primeros días del año. Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim. Dice, ese tiempo son mucho más benéficos. ¿Qué quiere decir? Yafayoter. ¿Por qué es Yafayoter? Porque estos días son días de Rahamim y de Ratzón. ¿Qué quiere decir? Son días donde la voluntad está más expuesta por parte del Creador. También su amor y compasión por el hombre quedan manifiestos. Y por lo tanto, como explicaron en la Gemara, Adam Nidon de Rosh Hashanah quiere decir que cada ser humano es juzgado en Rosh Hashanah. Ugzar Dino Nechtam B'Yom Kippurim. Y su veredicto final acontecerá en el día de Yom Kippurim. Ulfijaj, dice el Maharsha, y por lo tanto, Kol Yahid, Gama Yahid, Yahol Levater, Gezar Dino, Kodem Shenechtav. Como el final del juicio es en Yom Kippurim, dice el Maharsha, también cada uno de nosotros individualmente puede cambiar su veredicto final, su decreto, antes de que sea sellado. Y por eso dice Rambam, el arrepentimiento es recibido inmediatamente. Quiere decir que si hacemos teshuvá en esos 10 días, no hay nada que detenga e impida esta teshuvá, sino que se acepte inmediatamente. Y trae Yeshayahu, donde dice, Dirshu Hashem be'imatzeu. Buscad a Dios cuando puede ser hallado. ¿Qué quiere decir?
Buscad a Dios cuando Él puede ser hallado. Si bien aquí el llamado 204 dice, se deduce que no se encuentra ni responde en cada momento, sino en momentos especiales y conocidos. ¿Cómo lo interpretaría yo? Yo diría, Dirshu Hashem Beimatzeo, es buscar a Dios Beimatzeo, en todo momento. Todo momento significa que hay una diferencia. Por supuesto que estos 10 días son especiales, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El Rambam lo dice. ¿Por qué dice Dirshu Hashem Beimatzeo? ¿Hay acaso días especiales donde Akadosh Baruj Hu atiende y otros días que no? Dice Rambam, ¿a qué nos referimos? A las personas en particular. Estamos hablando de Yehidim, a usted, a mí, en forma individual. Pero la comunidad, en cada momento que sus miembros en conjunto se arrepienten y claman a Dios, de todo corazón, son respondidos. O sea, la fuerza del tzibur, para que ustedes vean, es una fuerza inaudita. O sea que yo, como individuo, tengo que buscar realmente los tiempos necesarios donde Kadosh Baruj Hu pueda expresar su voluntad para conmigo y escucharme. Si estoy en medio de una tefilá, en medio de una comunidad, entonces dice, Hashem Elokeinu Bechol Korenu Elav. Eso dice el libro de Devarim, como el Eterno nuestro Dios en cada momento que le imploramos. Eso se aplica ¿para quién? Se aplica para la comunidad. Y es maravilloso. Entonces tenemos aquí todo este proceso tan natural y tan apto para nosotros, que es muy, muy interesante que lo podamos aplicar permanentemente en nuestra vida. La séptima halajá nos enseña a Rambam algo que nosotros sabemos, pero no lo sabemos aplicar. Yom Kippur, el día del perdón, es el momento del arrepentimiento para todos. O sea, es el cenit de la Teshuvah, porque Aseret y Teshuvah van creciendo, van pasando, van subiendo su escalón hasta llegar a Yom Kippurim. O sea que el día de Yom Kippurim es el día de la Teshuvah. Es el momento más elevado de la Teshuvah. Zman Teshuvah la Kol. ¿Por qué? Porque en Yom Kippurim la Sagrada Torah dice, Lifnei Hashem, Titaharu, delante de Hashem, habréis de purificaros. Quiere decir, Yom Kippurim es un día no solamente de Mejilá, Slijá y Capará, por supuesto que sí. No hay nada más bello que eso. Que podamos alcanzar el perdón, la absolución, la expiación de cada una de las cosas malas que hemos hecho. Pero por sobre todas las cosas, todo lo malo que uno puede hacer, todo eso, Kadosh Baruj Hu, ya de por sí lo perdona. Si ya estamos en ese día de Yom Kippur e ingresamos en la plenitud de ese día, ya lo perdonó. Pero hay un proceso que no pasó todavía. ¿Y qué es? En este día, Kadosh Baruj Hu los va a perdonar de todas vuestras transgresiones y pecados. Pero, pero hay un proceso agregado que es para purificarlos de todos vuestros pecados. Y por eso el pasuk termina, Lifnei Hashem, Titaharu. Delante de Hashem seréis purificados, no perdonados. Porque el perdón ya existió. De hecho, si estoy en Yom Kippur, vivo y coleando y disfrutando de mis plegarias y de mi familia y de mis hijos y de mi comunidad, ya de por sí tengo mucho para agradecer al Boreolam, pero tengo que hacer un proceso. Te necesito pasar por las aguas que no son materiales, por supuesto. Y por eso dice Yom Kippur es el momento del arrepentimiento para todos, de Teshuvah Lakol, para el individuo y para la comunidad, Yahid Berabim, siendo la cumbre del periodo del perdón. Ketz, Mehilá, Uslijá de Israel. El día de Yom Kippurim es el Ketz, son cuando terminan los días de la Teshuvah.
Por lo tanto, todos están obligados a arrepentirse. Aquí aparece entonces una idea original. Hayabim hakol la'asot teshuvah uleitbadot beyom kippurim. Están obligados a arrepentirse y a confesarse en Yom Kippur. Y por eso en Yom Kippur tenemos tantos bidui. ¿Entienden ustedes? El precepto de la confesión en Yom Kippur comienza desde el atardecer antes de comer. Es verdad. En la tefilá de Minha es una tefilá diferente. También allí hacemos el bidui antes de comer. Porque dicen los jajamim, ya que puede ahogarse. Quiere decir, la persona puede atragantarse con un poco de pollo, lo que fuera, en la comida anterior al ayuno y no realizar la confesión. Quiere decir que pasó una desgracia y entonces no puede hacer el bidui. Llama Yahanek. Llamado 205, dice en Yomá. Ese es el texto recibido por Rambam, según la versión de la Mizkak al-Fasi, mas en nuestros textos dicen tal vez enloquezca con la comida. Y así dice a causa de la borrachera. Bueno, por eso no se toma vino, ustedes se darán cuenta, ¿no? La alajá pesuká después que no se puede tomar vino en la Seuda Mapseket. Porque no se puede entrar shatui, no se puede entrar embriagado. Muy bien, a pesar de que se confesó antes de comer, a pesar de que ya hubo un bidui antes de comer, dice Rambam, debe volver a confesarse en la noche de Yom Kippur en el rezo vespertino, o sea, en Arbit, y luego, durante los rezos matutinos, Shaharit, el Musaf, el Minja y la Neaila. O sea que tenemos 5 viduim más uno anterior, 6. Para que no quede claro, para que quede claro, mejor dicho, que el vidui es el componente elemental, esencial del día de Yom Kippur. La pregunta es, Beiham mitvade, ¿cuándo se confiesa? El individuo después de su plegaria y el oficiante en medio de su plegaria en la cuarta bendición. Quiere decir, el individuo, yo, ahara tefilá. O sea, cuando termino el Shemona Esrei. Al Heche Hatanu Lefaneja. Y el oficiante en medio de su plegaria en la cuarta bendición. Así lo dice Harambam. Y entonces es la bendición del día, que es la bendición del medio, entre las 3 primeras y las 3 últimas que están en Shemona Esrei. Ahí se hace el vidui. ¿Cuál es el vidui? Para poder cerrar por lo menos esta parte, dice Rambam, el vidui, la confesión que acostumbraron a decir todo Israel, es Aval Anachnu Hatanu, pero nosotros hemos pecado. Es lo esencial de la confesión. Los pecados sobre los cuales se confiesa en Yom Kippur, vuelve y se confiesa sobre ellos en el siguiente Yom Kippur, a pesar de que se haya mantenido en su arrepentimiento, como se declara, porque mis delitos conoceré y mis pecados frente a mí siempre estarán. Qué maravilloso. Rambam nos dice una cosa muy interesante. Yo no estoy seguro si me has perdonado o no. Y por lo tanto, es como que yo estoy aquí siempre, en la misma realidad. Y mi pecado está delante mío. Y yo pedí perdón. Yo quiero superarlo, pero no sé si tú lo has perdonado. La incertidumbre del hombre lo lleva a que no sea solamente repetitivo, sino que esta repetición es una repetición de salud. Y por lo tanto, Rambam dice la Teshuvah Yom Kippurim, en este caso el Vidui, la confesión, perdón, que acostumbraron a decir todo Israel, Abaranachnu Hatanu, etc., que es el Ikar Abidui, que es el Vidui principal. Y dice, Avinu, Payanu, lo que decimos en todo, ¿no? El Vidui es lo que nos lleva a nosotros a expresar verdaderamente nuestra condición limitada como seres humanos. Y por eso mis delitos conoceré, mis pecados están siempre frente a ti. La halajá número 9 nos lleva a comprender ahora
otra realidad. Dejamos el plano horizontal, el mío con ustedes, ustedes con el mío. Dice que la Teshuvá Yom Kippur, Mejaprim, solamente los pecados cometidos contra Dios. Teshuvá Yom Kippur. Quiere decir que todo lo que hice para con el Borei Olam, les decía anteriormente, el Eitzem Hayom, la esencia del día, la esencialidad del día, lleva a que Akadosh Baruj Hu, en su infinita bondad, me dé la vida. Por ejemplo, alguien que comió un alimento prohibido o alguien que comió pecaminosamente. Sin embargo, los pecados cometidos contra el prójimo, Ben Adam le Javeró. Por ejemplo, a Jobel Bejaveró, el que dañó a su vecino. Quiere decir, lo hirió, le produjo una herida en su cuerpo, a nivel corporal. O el que lo maldijo, o el que le robó, no es perdonado sino hasta que le dé a su prójimo lo que le debe y se reconcilie con él. No solamente hay que darle lo que debe, sino Beyeratzeu. Quiere decir, Yeratzeu quiere decir hallar el razón del otro. Que el otro quiera aceptar mi disculpa y que me dé la mano y que me diga, ok, está terminado, pero no de la boca para afuera. Esto nace en la Gemara, de lo que estudiamos anteriormente. Mikol hatotehem lifnei Hashem titharu. De todos vuestros pecados, dice la Gemara de Yomá, la hoja 85, antes del 86 es. Lifnei Hashem titharu, delante de Hashem habréis de purificaros, dice la Gemara allí. Rabbi Elazar ben Azariah decía, nuestro conocido Rabbi Elazar ben Azariah, dice, Averoche ben Adam la makom, Yom Kippurim mechaper. Las transgresiones entre el hombre y el Todopoderoso, Yom Kippurim las ha expiado. Averoche ben Adam le Javeró, en Yom Kippurim mechaper, como sabemos, las transgresiones entre Ben Adam le Javeró, entre el hombre y su prójimo, Yom Kippurim no las absuelve, Hachi Yeratze Javeró. Yeratze quiere decir Sheasheini Irtze, que el otro quiera. No puedo dejarle un mensaje en el teléfono. No le puedo mandar un WhatsApp, no le puedo mandar un Twitter, no le puedo mandar un mail, no le puedo dejar una nota en la casa. Te tengo que ver a ti de frente. H y Ratzed Javeró. Que quede claro. Tengo que hacerme presente. Y se reconcilie con él. Y a pesar de que le devuelva el dinero que le deuda, por eso dice, a pesar de que le devolví el dinero que le deuda, debe reconciliarse con él y pedir que lo perdone. Siempre me pregunté cómo sé que fui perdonada. Bueno, ya ves que Rambam dice que nunca sabemos que fuimos perdonados. Por lo tanto, cada año volvemos con las mismas cosas porque el ser humano en su limitación no sabe. Hatati negdi tamid. Siempre tengo mi transgresión delante de mí. Y yo sé eventualmente lo que abandono, pero no tengo la certeza de cómo eso ha sido tomado allí, en lo alto. Después de 120 años nos vamos a enterar cuando lleguemos allí. Y bueno, nos den mantel blanco, o un mantel un poquitito manchado, o demasiado manchado, o muy rojo. Dios nos permite. Entonces, obviamente, la incertidumbre es parte de lo nuestro. ¿Ok? Tenemos que reconciliarnos con nuestro prójimo, no hay alternativa, hasta que él perdone. Y si su prójimo no quiere perdonarlo, dice Rambam, lo que ya sabemos, no quiere saber nada de mí. Tengo que traer un grupo de 3 personas amigas de él, se encuentran con él y le piden que lo perdone. 3 veces, por favor, perdona, por favor, y ahora perdona, por favor. 3 veces el término, por favor. Na. Ahora bien, dice, si aún así no acepta perdonarlo, trae por segunda o por tercera vez. O sea, viene una segunda y una tercera vez la comitiva. Y si aún no acepta perdonarle, lo deja y se retira. Y aquel que no perdonó, ahora él es el pecador. Maravilloso.
O sea que aquel que no quiere, el que se empecinó con que no, ajote, dice Rambam. Ese es el pecador ahora. Interesante, ¿no? La proyección. Si se trata de su maestro, bueno, ya no son 2 o 3 veces. Si yo ofendí, Dios no permita a mi maestro, entonces tengo que ir hasta 1000 veces hasta que lo perdone. Aquí llegamos hoy. 10 y 1 minuto. No podemos pasarnos de este horario. Nos quedan 2 alajot para terminar. Bezrat Hashem, el segundo capítulo. Y habremos de ingresar ya en el tercer capítulo de la Teshuvah. Toda una preparación activa para todo lo que vamos a comenzar a vivir en pocos meses más, que es, bueno, el reacondicionamiento del ser humano. Gracias a ustedes, gracias querido Walter, gracias a todos, a don Abraham Mozo Álvarez, allí en Altea, Baruch Haba, a Daniel de Ranana, a mi querido Salomón desde Madrid, un saludo a toda la comunidad querida, y bueno, que tengamos Besorot Tovot, buena semana, y bueno, mañana vamos después a subir a la red, seguramente en nuestro espacio aquí con el Morey Yosef, vamos a subir, el Morey Yosef va a subir, yo no sé subir nada, las celebraciones de Achnasat Sefer Torah. Que estemos muy bien. Shavua Tov, Besorot Tovot.